Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Camino al Cielo número 12. No hay fallo. Semana tras semana aquí estamos. Liga Hypermotion, Liga Hipertensiones. Os traemos todo lo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido en esa jornada número 12 y abrimos ya este programa para analizar todo lo que ha pasado en la última jornada de Liga Hypermotion. Y si empezamos un poco por el final, uno de los nombres más llamativos fue el de Iván Alejo. Cómo acabó la jornada, pues como la hipertensión suele terminar, con alguna sorpresita. Le lanzó un beso a nuestro querido Hormigo, jugador de Granada. Obviamente provocó pues una posterior expulsión porque no se lo tomó muy bien a pesar del gesto. Y creo que este es una buena temática para abrir todo lo que vamos a ver en este programa número 12. Y habla bastante, no sé si bien o mal, pero habla bastante de lo que significa la Hypermotion, que de partido de cierre pues pase algo así. Bienvenidos a todos, porque vamos a hablar de todo lo que ocurrió en esta jornada número 12. Hablaremos del Málaga, que lleva 2 meses sin puntuar fuera de casa. Vimos una de las intervenciones del VAR más penosas de lo que yo recuerdo de segunda división. 5 minutos de tiempo parado, pero 7 minutos de revisión total. Poco sentido a eso, hablaremos de ello con los taberneros. Hablaremos de las declaraciones post-victoria de Yeremay. Partidazo de Yere y además muy sincero con el micrófono. Vimos un Zaragoza que sigue sin levantar cabeza. Es verdad que ha habido un cambio notable, yo creo, con Seyés, pero sigue sin puntuar, sigue sin marcar. Y a este Zaragoza ahora mismo lo que le interesa por encima de lo deportivo son los resultados, son los puntos. Así que hablaremos del Zaragoza. Hablaremos de los dos equipos que están ahora mismo en ascenso directo, que curiosamente llevan encajados 18 goles. O sea, el Almería ha sumado 17 puntos de los 21 y el Racing prácticamente igual, números muy parecidos, pero los dos llevan encajados 18 goles. O sea, precisamente por esa cifra yo creo que el Almería por eso se quedó sin poder pelear por el ascenso directo la temporada pasada. Hay que ir con cuidado con los goles encajados porque es verdad que ahora les están permitiendo estar arriba, pero esto siempre puede dar la vuelta y en cuanto no te empieza a entrar la pelotita y sabes que defensivamente sí que tienes algunos problemas, pues te puede pesar un poquito. Hemos tenido también el cambio de entrenador del Mirandés, quinto entrenador ya que sale de un banquillo de segunda división, así que hablaremos también del Mirandés, que no está en su mejor momento, y habrá que pararse a hablar de la rescisión de Fran Justo y de la llegada del nuevo entrenador, que aún no sabemos quién es ahora mismo, a esta hora y día de la semana, así que habrá que estar pendiente. Y obviamente todo esto, a mi lado, como siempre, una jornada más, Mateo López. Mateo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Pues bueno, es que ya has tocado varios temas y es que hay que hacer una introducción, ¿no, Alex? Hay que hacer una introducción, pero es cierto, han vuelto a pasar muchas cosas, incluso con cambios en el banquillo durante esta última jornada, o sea que sí, hay que comentar mucho, es que nos deberíamos parar en todos los partidos, Alex, o prácticamente en todos, de cosas que han pasado de forma interesante, pero como siempre tenemos que seleccionar el Ceuta también, ¿no? Por ejemplo, por hablar de otro tema interesante que ha perdido después de esa racha que comentamos la semana pasada de partidos sin perder, de ese recién ascendido que también estaba comenzando. Pues el Córdoba fue capaz de ganarle en este caso 2-0. Obviamente también yo creo que la noticia de la semana, ¿no?, es esa del Mirandés, esa destitución de Fran Justo, que también tendremos que ver, tendremos que poner la lupa para saber quién es el nuevo entrenador jabato, que será un cambio evidentemente importante, después de lo que viene del año pasado, después de este inicio liguero que ha tenido en segunda división. O sea que sí, Alex, mucho que comentar en el día de hoy. Además tenemos una pedazo de tertulia enfocada un poco en tono almeriense, porque es verdad que vienen de Radio Marca Almería Antonio Martínez y tendremos al exentrenador Fran Fernández, que tienen los dos pues pasado almeriense y los dos son de allí y saben muy bien cómo está la situación en Almería. Tocaremos bastante ese tema. Y además 7 vamos partidos a tener sin perder, Alex, en Almería, ojo. 7 partidazos sin perder. En fin, sobre todo lo que hemos dicho en la intro, Meco, para mí está bien ese dato, pero hay que contextualizarlo, porque sigue siendo un equipo que encaja mucho. Sí. Sigue siendo un equipo que encaja mucho. Y esto, a la larga, ya digo,
puede meterte bajona de puntos. Puede meterte bajona de puntos. Pero bueno, de momento, la realidad es que está ahí arriba, posiciones de ascenso directo, que es para lo que está peleando este Almería este año. Así que de momento son buenas noticias las que están pasando por allí. Y además, como digo, amigo, vamos a tener entrevistón con un jugador del Albacete, con Scriche. Va a estar por aquí en un ratito con nosotros. Así que creo que se nos va a quedar un programa muy completo. Y creo que vamos a tener que poner en contexto todo lo que ha pasado en esta jornada. Así que sin más dilación, Meco, empezamos. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. Venga, pues momento ahora para abrir esta taberna de plata en Radio Marca para hablar de todo lo que ha pasado en esta jornada número 12 de Liga Hypermotion. Hoy dos invitados, lo hemos dicho en la introducción, pero lo repito ahora en la taberna, va a ser una tertulia un poco almeriense. Antonio Martínez desde Radio Marca Almería, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Fran Fernández, ex entrenador, mister, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a preguntaros directamente por el Almería, la verdad. Luego ya pegaremos un repasito a toda la jornada y a todo lo que ha pasado. Pero os pregunto, hablábamos fuera de micros y lo hablaba ahora con Antonio. Este Almería pinta un pelín diferente a lo que vimos el año pasado. No sé si os lo creéis más, si ya no arrastra ese peso de tener que ascender rápido y pronto porque cuando eres un recién descendido tienes esa prisa. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis al Almería este año? Bueno, Yo, esa presión y ese peso yo creo que sí que lo sigue teniendo, ¿no? Al final, por presupuesto, el equipo tiene que estar ahí. Lo que sí que da sensaciones diferentes, ¿no? De ser un bloque más sólido, de que el vestuario está más concienciado de lo que es la segunda división. Ha habido para eso también bastantes cambios en la plantilla. Y bueno, no tuvo un buen arranque, pero es cierto que las sensaciones ya eran diferentes, a pesar de no obtener resultados de un principio. Y ahora, pues bueno, han encadenado 7 partidos sin perder, con 5 victorias y la verdad que bueno, se ve que el equipo está totalmente adaptado ya a lo que es la competición. sí, yo coincido un poco con Fran, la verdad. Yo creo que le ha venido muy bien a la plantilla ese reset, ese cambio, sobre todo ese cambio de nombres. Al final, los jugadores de la temporada pasada arrastraban ese pensamiento, bueno, quizás un poco triste, un poco melancólico de haber tenido un año muy malo en primera y descender, haber tenido la temporada pasada la intención y la oportunidad de ascender de manera rápida y no conseguirlo. Y creo que le ha venido muy bien a la plantilla ese cambio. Y como os decía también fuera de micrófono, yo creo que este Almería pinta diferente porque para empezar yo creo que tiene mejor o más fondo de armario de lo que tenía el año pasado, pero sobre todo lo encuentro como un equipo. Este año para mí es un equipo, es más bloque que el año pasado. El año pasado quizás sí que tenía algunos nombres en cuanto a lo individual. Si analizamos el fútbol desde la manera individual, bueno, pues teníamos un delantero que está claro que este año no tenemos, que era Luis Suárez o el propio Marc Pubil. Pero yo creo que se ha reforzado bien el Almería y que ha construido un equipo que yo creo que en segunda división, y seguro que Fran estará de acuerdo conmigo, es lo más importante, más allá de tener estrellas, más allá de tener jugadores que pueden ser determinantes, que por supuesto también. Para mí lo importante es ser un equipo y tener experiencia en segunda división, y muchos de las incorporaciones que ha hecho el Almería vienen por ahí, conocen la categoría y se nota que bueno, que no les pilla de sorpresa esta liga que es tan dura. Estábamos mirando resultados, siempre de lo que ha pasado durante toda la jornada. Eh, a mí uno de los jugadores que siempre hacemos un pequeño parón en prácticamente todas las tertulias aquí en Camino al Cielo es Yeremay, jugador del Depor. Pura juventud, renovación a la alta, un contrato que para la edad que tiene es difícil gestionar a nivel mental. Tú, Mr. Fran, ¿cómo crees que ha de gestionar un entrenador que se haya renovado a un jugador tan joven y que hay en él puestas tanta responsabilidad porque sigue siendo un jugadorazo? Pero hay pues eso, tantas situaciones que pueden llevar a desconcentrar al propio jugador. ¿Cómo se trabaja en ese tipo de situaciones con un jugador así? Bueno, yo creo que
Bueno, a mí me está sorprendiendo, ¿no? Porque el talento ya se le estaba viendo y cada vez lo saca más a relucir. Pero es que es verdad que mentalmente lo veo muy centrado. Lo veo compitiendo al máximo nivel y bueno, yo creo que tanto el míster, el cuerpo técnico como el club lo están gestionando bastante bien, ¿no? Al final, un jugador de estas características, pues como creo que le han dado la importancia, ya solo no a nivel contractual, sino dándole el número, el lanzador de penaltis, o sea, le han dado una responsabilidad, creo, que el futbolista la ha asumido bien, pero yo creo que ese tipo de futbolistas, estos talentos jóvenes, necesitan esa responsabilidad, ¿no? Y sentirse importantes. Y yo creo que esa gestión, desde, ya digo, el cuerpo técnico del club la están llevando bien. Meco, Antonio, decidme. Sí, bueno, al Yo me, final un jugador así, yo creo que con tanta juventud como es Jeremiah, además es que tenemos que poner, yo creo, las cosas un poco en su contexto y decir que es que Jeremiah no lleva tanto tiempo en segunda división, que es que hablamos de uno de los mejores futbolistas de la categoría de plata y es que lleva en segunda división el mismo tiempo que el Deportivo en segunda división, tras ese ascenso desde la primera red y ya ha destacado durante todo el año pasado en el fútbol profesional, por eso también ha tenido evidentemente todas las ofertas que escuchábamos durante el verano y yo creo que esto es Ujú. uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Tantas noticias, hablan de tanto dinero por ese traspaso de ese jugador, al final por unas circunstancias u otras acaba quedándose en el Deportivo de La Coruña, en un proyecto que entiendo también que el que se ofrece, que es ambicioso, ¿no? Al final el proyecto del Deportivo de La Coruña va un poquito más allá de la permanencia. No sé hasta dónde, pero estoy seguro de que un poquito más de la salvación, de esos 50 puntos. Y creo que psicológicamente lo está llevando muy bien. Creo que es un jugador muy maduro para su edad. Que creo que está con la cabeza bien asentada en el Deportivo de La Coruña. En el Deportivo de La Coruña creo que está centrado sobre todo en su club y estoy seguro de que eso se transmite directamente al terreno de juego. Es cierto que yo creo que es un poco, o está siendo, estamos viendo una versión de Jeremy un tanto irregular, pero es cierto que cuando está. Y desde luego que cuando consiga mantener esa línea, yo creo que va a dar un salto incluso ya desde donde está, un salto de calidad mayor. Lo han dejado bastante claro, Antonio, pero no sé si. no, mira, yo lo único que quiero decir, aparte de que el proyecto del Deportivo también tiene un poco un aroma almeriense, porque el director deportivo es Fernando Soriano, Ujú. eh, me gustaría decir que el caso de Jeremai parte de una premisa que para mí es fundamental, y es que Jeremai se ha quedado este verano en el Deportivo porque él ha querido quedarse. Es Ujú. decir, no ha tenido que hacer ni el No le club han ni forzado. el cuerpo técnico, efectivamente, no han tenido que hacer un trabajo con él para intentar que entendiese que quizá no era su momento, que su momento seguro va a llegar, porque llegará, el de saltar a un club más grande, pero no han tenido que hacer ese trabajo de calma, de sosegar al futbolista para entender que, bueno, que quizá era bueno quedarse otra temporada en el Deportivo. Por ejemplo, eso sí que lo tuvo que hacer Rubio la temporada pasada con varios de los futbolistas, él lo comentó, el proceso de intentar convencer de que, bueno, que era un año quizá complicado, pero que eso era una oportunidad para muchos futbolistas de entrar en un proceso de una ventana, de un escaparate de cara al futuro. Y yo creo que con Jeremiah eso no lo han tenido que hacer. Y yo creo que Jeremiah se ha quedado porque se ha querido quedar. Y para mí eso es lo fundamental y lo importante. Jeremiah ha rendido desde el minuto uno porque está donde ha querido estar. Hay un dato, mister, que a mí me sigue preocupando de este Almería, incluso de este Racing. Son dos de los equipos que más goles han encajado en Mm. toda la liga, que son 18 goles encajados, que la cifra es muy alta. Obviamente ahora, pues claro, los resultados siguen saliendo porque al final esto consiste en marcar más goles que tu rival y da igual cuánto quedes, porque sigues sumando. Pero yo no sé si a la larga esto puede ser un arma de doble filo. Sí, es algo sorprendente, ¿no? Porque lo normal es que los equipos que están en ascenso y que consiguen objetivos son los que menos encajan. O sea, casi siempre todos los años, todas las temporadas se da este dato. Y sí es sorprendente, pero bueno, una liga tan igualada, bueno, ellos han apostado por el talento arriba y bueno, por el estilo de juego que tienen los dos, por al final también dejan muchos espacios atrás. Algo que, por ejemplo, la Almería ha ido rectificando en la última jornada, decía que estaban un poco más
compactos, defienden más juntos y no le importa, como pasó el otro día con el Eibar, con un resultado a favor, defender en bloque bajo, ¿no? Y bueno, pero que son equipos que el talento lo tienen arriba, ese talento hace pues, que no defiendan muchas veces con 11, que defiendan algunas veces con 4+1, 4+2, y al final todo el equipo ha mejorado el ataque posicional. Hay datos en la liga que te dicen que todo el equipo de la liga están teniendo más posesión en campo contrario. Y bueno, eso se está reflejando en que ocasiones te van a hacer, ¿no? Y si no defiendes en bloque con los 11, pues Pero no eso, vas a mister, recibir gol. eso, mister, ¿se puede ajustar? ¿Tú crees que eso se puede ajustar, el intentar conceder menos, abrir menos tu defensa sin que el equipo pierda la esencia? ¿Sabes? No sé si me explico. Es complicado, depende mucho de la solidaridad de los jugadores. Los Ujú. jugadores, vamos a hablar, estamos hablando un poco de la Almería, ¿no? Jugadores como Embarba, Arribas, Melamed, pues son jugadores que con un perfil ofensivo. Entonces, en fase defensiva cerca de su área, pues siempre pues, le va a faltar esa buena cobertura, esa buena ayuda. Pero bueno, son jugadores que luego arriba te generan tanto que yo creo que la balanza se equilibra un poco, ¿no? A favor Ujú. de tener esos jugadores en el campo. Otra de las imágenes de la jornada, Antonio Meco, ha sido la de el besito de Imán Alejo. Ayer lo tuvimos a Hormigo, el jugador de Granada. Se ríe Fran, yo creo que porque este es el típico jugador que todos quieren tener en su equipo, pero jugar contra él, nadie quiere jugar contra un jugador así. Pero os pregunto, eh, ¿qué os parece? Porque realmente provoca una expulsión, es cierto, una expulsión merecida, pero al final el provocador es él y es el que sale indemne de la jugada. ¿Cómo lo veis? Bueno, hay mucha experiencia ahí detrás, yo creo, ¿eh? Yo creo que hay muchos años de fútbol y yo creo que hay mucha picardía y obviamente, pues bueno, son lances del juego. Yo creo que también son los mini partidos, ¿no? De los que se habla. A nivel deportivo hay muchos mini partidos dentro de un propio encuentro, pero fuera de lo deportivo, fuera de esos mini partidos, yo creo que hay otras situaciones dentro de los encuentros que se dan, ¿no? Fuera, ya os digo, a nivel extradeportivo, ¿no? Y una de esas ocasiones, de esas situaciones es esas, ¿no? Las que se dan comentarios entre futbolistas, de picar un poco al rival, ¿no? Y ese tipo de circunstancias. Y hombre, yo creo que es picardía. Evidentemente, quien ahí sea más listo, pues sale mejor parado. No sé, tampoco creo que tenga mucho más detrás, ¿no? Antonio, Fran, ¿cómo lo veis vosotros? Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una distinción entre el jugador picaresco y el jugador provocador, como tú has dicho. Para mí, lo que hace Iván Alejo es una provocación y para mí el futbolista que provoca a otro, no sé si debe tener la misma sanción, porque quizá si es verdad que un beso en la cabeza sería demasiado excesivo, sacarle roja, pero para mí eso debería ser amonestación. A mí me gusta el juego limpio, a mí me gusta el que los futbolistas sí, que sean picarescos, que tengan su menos partido, como dice Mateo, pero entrar en una provocación de ese calibre hacia un futbolista que además va perdiendo el partido y que Ujú. es el descuento y hay que tener el contexto, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente evitable por parte de Iván Alejo, que además es sospechoso de hacerlo. Es decir, no se lo hemos visto por primera vez en el Valladolid, ya lo conocemos del Cádiz y sabemos que es un futbolista que, bueno, pues que tiende a tener ese tipo de acciones para mí antideportivas que no cumplen con lo que son para mí por lo menos los valores del fútbol y yo creo que no sé si se debería sancionar con tarjeta roja como te digo, pero yo creo que se debería sancionar al futbolista provocador. Obviamente luego termina equivocándose el futbolista de Granada y por ahí no hay nada que decir, pero no estoy de acuerdo en que lo de Iván Alejo sea picaresca. Yo para mí es provocación y tiene que tener una sanción. Mister, y que además luego la celebración y todo eso, o sea, que celebra como un energúmeno lo que ha provocado, en fin, no sé cómo lo ves. Bueno, yo lo que me sorprende es que el colectivo arbitral no conozca a los jugadores, ya que son profesionales, deben de saberlo. Iván lleva haciendo eso toda la vida. Tal O Ujú. cual. sea, todos lo conocemos, yo lo conozco bien y es su fútbol, es su manera de vivir esto. Algunas veces la ha generado expulsiones a él o tarjetas a él también, tiene también Ujú. ese riesgo, pero yo creo que los árbitros tienen que conocer a los jugadores. O sea, llevan toda la semana preparándose el partido y deben de saber. Yo, de hecho, muchas veces nos dicen con la reunión de los entrenadores que ellos estudian los partidos, estudian los jugadores y
el caso de ayer, para mí, no es expulsión y quizás pues amonestación a los dos. En mi opinión, no puedes dejar un equipo con uno menos, no solamente los pocos minutos, bueno, no se jugó casi nada, sino ya la jornada siguiente por quitarte un jugador de encima. Para mí es excesivo, excesivo. Y la realidad es que es reincidente ya, Alejo, y la cosa es que, bueno, pues que no es la primera vez tampoco que pasa, y ya no lo decimos en años anteriores, en la propia liga, de encontronazos con jugadores rivales, con aficiones, en fin, clásico Claro. jugador que, bueno, que puedes, que la gente pues te puede caer o muy bien si juega en tu equipo, o lo puedes odiar, es la realidad, es la realidad. Hay otro gran tema de la semana, que hay que sacar, es la realidad. Lo hemos hablado también en la intro, pero creo que hay que volverlo a decir. Esta Zaragoza sigue sin levantar cabeza y esta frase puede doler mucho. La realidad es que algo de cabeza ha levantado, yo creo, a nivel de juego, a nivel de táctico, a nivel técnico. Creo que sus jugadores han dado un paso adelante. Se está viendo otro Zaragoza, pues bueno, que intenta al menos defender un poquito más hacia adelante, que no recula tanto. Pero la realidad, Antonio Fran, es que este Zaragoza ahora mismo sigue sin puntuar, se le hace un mundo eterno cada vez que tiene que abrir portería rival, y yo así sigo viendo un Zaragoza que es muy complicado, que dé un paso al frente a la hora de salir de puestos rojos. Sí, y sigue en una. Cuando un equipo entra en esa dinámica, y eso seguro que te lo puede contar mucho mejor Frank que yo, es muy difícil salir de ella. Fíjate que ya llevan años mostrando una caída hacia la nada, con visos de quedarse en primera federación. Y es muy difícil, sobre todo cuando las cosas van mal, hay ceses de entrenadores, encima este año tampoco cuentan con su estadio, que es algo importante también. Eh, y fíjate que ya están a 7 puntos de la salvación, que son prácticamente 7 partidos. Además reciben goles con muchísima facilidad, con muchísima facilidad. Yo es cierto que lo que tú dices, que quizá en cuanto a juego han empezado a levantar un poquito de cabeza, pero es que Ujú. no les da, es que no les da. Es que hace poco también se quedó con un futbolista más y ni con esas pudo también ganar el partido. Entonces, yo le auguro muy mal futuro al Zaragoza. No me gustaría que un equipo con la historia del Real Zaragoza cayese a Primera Federación, pero va a ser muy difícil, muy, muy difícil sacar la situación adelante con esta dinámica tan negativa y sin su estadio. Fran, escúchame, ¿tú cogerías un Zaragoza así? O sea, de verdad, porque, por ejemplo, Gavi ha salido hace una semana Sí. diciendo que este Zaragoza no lo quiere llevar nadie. O sea, el propio entrenador que estaba ahí hace nada. Ojo la situación que es coger un Zaragoza en esta situación. Por supuesto que sí, porque al final, no solo porque sean histórico, porque creo que tiene plantilla para conseguirlo y hay tiempo. Y un ejemplo que tenemos muy reciente es el Cartagena de Julián Calero, Ujú. que creo que no ganó sus primeros partidos, 6 7 partidos, y luego empezó a remontar y consiguió la salvación. Tiempo hay, porque la segunda división es muy larga. Porque está claro que muchas veces, cuando llegas a estos sitios, a estos equipos, hay que encontrar antes el resultado que el juego. Y porque si vas encontrando el juego y se está Claro. viendo los comportamientos que están cambiando, pero no encuentras el resultado, ya se empieza a generar dudas y esa confianza que se puede ganar cuerpo técnico nuevo, ese cambio, porque se produce un cambio de energías, pues si no consigues los resultados pronto, pues es más complicado, cada vez más complicado. Pero tiempo hay, creo que plantilla hay, así que vamos a esperar a ver qué sucede. La situación está complicada, Emeco. Aquí en el Zaragoza siempre lo hemos hablado mucho, Sí, pero. además es que se da un contexto, ¿no? Se da un contexto que yo creo que tiene muchos condicionantes para crearlo, ¿no? Hay un dato, ¿no? Que los dos equipos de segunda división que no están jugando en su estadio son los dos peores locales, ¿no? Mirandés y Zaragoza son esos dos equipos que no están jugando en su casa habitual, y son los dos últimos en la clasificación si miramos solo la puntuación como locales. Hombre, es una dinámica realmente mala, creo que ya no solo a nivel deportivo, sino la dinámica a la que viene el club
durante los últimos años, lo que ha pasado en este principio de liga, las desilusiones que se ha llevado también, ¿no? El Zaragoza durante, sobre todo los dos últimos años, ¿no? Después de esos inicios tan prometedores que conseguían y ahora son ya 5 partidos de forma consecutiva, ya no solo no ganando, sino perdiendo absolutamente todos esos partidos, más de un mes de forma consecutiva perdiendo y hombre, la situación es realmente mala, pero estoy muy de acuerdo con Fran Fernández. Evidentemente creo que ningún entrenador va a llegar a un club como Zaragoza con el contexto que tiene y va a conseguir resultados inmediatos. O sea, es que creo que eso La, roza la lo plaza. imposible. Yo entiendo que la plaza es importante y ningún entrenador ahora mismo puede rechazar una plaza así, pero quiero decir que sí, la situación es complicada. No sé si lo visteis, pero esta semana hemos tenido la revisión de VAR, yo creo, más larga de la liga, de segunda división, Sí. en ese Club Deportivo Castellón Málaga. Son 5 minutos de revisión, en total son 7 de tiempo parado para revisar una jugada en la que realmente no se ve ninguna toma, en ninguna, bien y de forma clara, quiero decir, que le dé la mano al jugador. No sé cómo lo veis, no sé si es que los árbitros son muy malos, si es muy malo el del VAR, si es muy mala la propia herramienta, si se está usando mal, pero lo que no puede ser es lo que pasó el otro día, que para mí fue de vergüenza pitándose un penalti que no vio nadie, no vio nadie. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que se está utilizando mal. Se está utilizando mal. Creo que se va demasiado. Sí. Eh, Creo que se tarda demasiado todo. Si no lo tienes claro, pues lo que se ha visto en directo. Pasa Pero que Fran, ocurre algo. Fran, ahí no falta un poco de personalidad del árbitro, de decir, oye, pues no lo he visto, y que se lo diga el de arriba que no lo ha visto, no pasa nada. A eso iba. Es que muchas veces estamos viendo que se está rearbitrando porque el árbitro no arbitra en directo, pensando que luego le van a decir si ha sido, si no ha sido. Vemos penaltis claros que no se señalan o porque está esperando. Eso no puede ser. El árbitro tiene que tener personalidad. Hablamos, pues, como he dicho antes, de la profesionalidad que tienen hoy en día y yo creo que deben de estar preparados para ello. Y tú no puedes estar más de un minuto. O sea, es que ya me parece un minuto. O sea, si tú tienes que ver la toma 2 o 3 veces, que no la ves clara, lo que has señalizado en directo. La herramienta del VAR era para situaciones claras, o eso se nos vendió al principio, ¿no? Claro, Claro, es sí. que la cosa es que está que la teoría no está siendo lo mismo que la práctica ni se le está acercando, ¿no? Al final, ese VAR pensábamos, o a lo mejor seguimos pensando, aunque no lo veamos, que era para esos errores, ¿no? Del árbitro. Es que realmente el árbitro, yo creo que cada vez es menos árbitro. Y al final lo que juega un papel más importante es lo que te digan desde arriba y evidentemente, estoy totalmente de acuerdo, condiciona de forma directa al arbitraje que se ve sobre el terreno de juego, ¿no? Lo que se ve en el árbitro principal. Evidentemente, acciones que hay tantas dudas, que es que se ve tan mal, que es que en directo no ha habido absolutamente nada, que luego lo pones por 0,25 y te puede generar una pequeña duda. Es que yo creo que para eso no está el videoarbitraje, porque es que creo que realmente no es útil, o sea, y creo que no es beneficioso para absolutamente ninguna parte, y creo que evidentemente no le trae nada bueno al fútbol, en este caso a la segunda división. Creo que es una muy buena herramienta, pero que no está bien empleada, simplemente. Antonio, rápida opinión y os pregunto, os voy diciendo ya que os penséis un MVP, un jugador de la semana para luego repasar el once y el jugador. Venga. Yo creo que es una vergüenza que entrase el VAR en esa jugada. No tiene ni pies ni cabeza que entrase porque es un barullo en el área, con una mano a media altura, Sí. por detrás de futbolistas que te toca. Y además es que vas a la pantalla y aún así no No se tienes ve. las imágenes necesarias y suficientes y aclaratorias que te indique que la jugada es un fallo, un error manifiesto, ¿no? Entonces es imposible que tú tengas que ir a la pantalla, además que te condicionen de esa manera, porque además yo creo que también le falta mucha personalidad al árbitro de campo para ir y conforme él está viendo esas jugadas, que además lo dice, yo no veo nada, pero ¿dónde le impacta? Le ponen una y otra y vuelve a revisar las mismas jugadas y al final no tiene nada claro y es prácticamente el árbitro de VAR el que le va Le está pitando, le dirigiendo, pita. sí, Sí, y sí, le le pita. rearbitra la jugada. Exacto. El VAR no nació para eso y el VAR no sirve para arbitrar o rearbitrar, en este caso, una jugada como la de el Castellón Málaga. Para mí es una de las imágenes más vergonzosas que yo he visto desde inicio de temporada.
Sí, bastante duro, ¿eh? Bastante duro. Y para la gente que no lo haya visto, pues se lo decimos, ponerosla en repetición otra vez, porque de verdad que vale la pena escuchar el audio del árbitro diciendo que Sí, no la ve sí. 5 veces y luego de la misma toma, con la misma toma dice que sí la ve y la pita. Muy raro todo, muy raro todo. Y yo creo que ahí en ese charco, el que le está metiendo en ese charco de barro es el del propio VAR, para mí. Porque Algo, si no se algo ve. similar, algo similar le pasó a la Almería en Valladolid, que también Ujú. hubo una jugada de VAR en la que el árbitro veía al principio otra cosa en las imágenes y decía, no, pero viene llovido el balón, pero viene llovido. Y el árbitro de VAR le condicionaba, le decía, no, pero es que Sí, sí. viene tal, y al final cambia la decisión. Era Que por sí, que una sí, mano, que. ¿no? Si no me Normal, equivoco, por una Antonio. mano en el último minuto, sí, de Bonini, sí. Sí, sí, o sea, que en fin, que hay algo que hacer porque la estamos usando mal. Y para mí es una herramienta muy útil, Muy que útil. le puede dar un uso muy bueno para el fútbol, pero que se lo está cargando, se lo está cargando. Y hay que darle una vuelta a su uso. En fin, es un tema duro de tocar porque es algo que ha venido para ayudar o vino para ayudar y parece que estemos siempre con la polémica de esto de que a cada jornada pase Sí. algo. Pero es que hay que tocar el tema. Vamos con el 11 de la jornada, me lo cuenta Mateo López y luego les pregunto a Antonio y a Fran con qué jugador se quedan. Pues vamos con ese 11 ideal de la jornada número 12 en segunda división, elegido por Fondo Segunda. En la portería tenemos a Aznar del Cádiz, la línea defensiva la completa Mellot del Castellón, pareja de centrales para Pablo Vázquez del Sporting y Barcia de Las Palmas, y por la otra banda tenemos a Alex Muñoz del Almería. El centro del campo lo componen Requena del Córdoba, Tienza del Burgos, y por los lados Puertas de la Albacete y Luis Sacón de la Cultura y Deportiva Leonesa. Arriba del todo, Carlos Fernández del Mirandés y Jeremai del Depor. El entrenador de la jornada ha sido seleccionado Ramis del Burgos, la revelación Juan Díaz del Cádiz y el mejor sub-23 Jocic del Almería. Bueno, pues ese ha sido el 11. Os pregunto, Fran, empiezo por ti. ¿Quién ha sido tu MVP de la jornada? Yo le tengo mucho cariño, lo he tenido y es Antonio Puertas. Creo que apareció en un momento complicado para el Albacete y consiguió la remontada, ¿no? Y yo, pues, bueno, siempre apuesto también por las jugadas de la tierra y más a Antonio, que le tengo mucho cariño. Apuntamos ese de Antonio Puertas. Y Antonio, ¿a quién se lo das? Como el programa de hoy está muy sesgado hacia tierras almerienses, yo Espero que no había se, pensado. espero que no se lo des a uno de la Almería, entonces. No, no, pero sí Bien, a un bien hecho, bien almeriense. Es hecho. que yo había pensado en Ah, Antonio vale, Puertas vale. también, Antonio Puertas. Para mí, un futbolista, yo creo Ah, que es ¿habéis el que pensado el más. mismo? No me digas que habéis Sí, pensado el sí, mismo. sí, Pues nada, nada, tienes sí. que pensarte otro, Antonio, aquí rapidito. No, no puedo decir Improvisación. Antonio Puertas. No, no vale, tío, no vale, no vale. Venga, pues Joder, mira, bueno, pues. me voy a quedar entonces con Alex Muñoz, que para mí fue, Venga. sí, fue muy determinante en el partido porque provocó un penalti en el minuto 3 y luego marcó un gol. Y es un lateral que está haciendo muy buena temporada en Almería. Mira, pues dejo eso apuntado y vamos a valorar que lo hayas dicho aquí en formato improvisación, porque es verdad que habéis pensado los dos en Antonio Sí, Punto sí. Puertas. extra, ¿eh? Sí, sí, punto extra, punto extra. Antonio, Fran, Marca, Mister, nos vemos pronto. Ya sabéis, en Camino al Cielo, siempre que queráis, puerta abierta para hablar de la Almería o de todo lo que haya pasado en la segunda división. Un abrazo a los dos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Nosotros seguimos porque tenemos entrevista y nos vamos con Dani Scriche. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. Momento ya aquí en Camino al Cielo, en el programa número 12, como siempre, de tener a uno de los protagonistas de esta semana y de agradecer al Albacete que nos haya abierto las puertas de su ciudad deportiva para poder hablar con uno de los protagonistas de la semana y en general de la Hypermotion. Dani Scriche, ¿cómo estás? Hola, muy buena, muy bien. Disfrutando de este momento, ¿no? Entiendo que semana feliz, ¿no? O sea, la Sí. semana buena. Sí, sí, semana muy feliz, sobre todo por los 3 puntos, que en esta liga parece que no, pero son de oro. Parece que justo llevamos 5 partidos sin conocer la derrota, la conseguimos contra el Córdoba y ya parecía que te jugabas la vida el fin de semana. Sí. Es la realidad que cada partido, tío, se te puede escapar. Vaya doblete también de Antonio Puertas, ¿eh? Está espectacular. La verdad que yo creo que le hacía falta también tener un partido así de sentirse importante porque es un jugador que nos da mucho
Y ya si, por ejemplo, este fin de semana te encajas esos 2 goles, pues imagínate. Ujú. ¿Cómo es esto del fútbol, Dani, que cuando llegaste al Cartagena, que parecía que no te ibas a quedar, que tal, que había muchos rumores, te lo curras y ahora mira, siempre que puedes ayudando, aportando tu granito, siendo titular en estos últimos partidos, siendo protagonista? Esto entiendo que es el fútbol, ¿no? Parecía que no me iba a quedar, ¿no? Me iba a ir. Me iba a ir. O sea, no parecía nada, ¿no? O sea, al final el club tenía más o menos tomada la decisión de mi salida y yo vine aquí ya pensando en ella. Tema que vienes de un año como el que vienes, que salió todo mal, porque salió todo mal, todo lo que podía salir mal salió mal. Y vienes aquí pues intentando limpiar cabeza, intentando volver a sentirte un jugador profesional, que creo que era lo que más echaba falta. Y pues con la confianza que me dio el míster, que desde el primer momento me ayudó, me dijo que me iba a captar como uno más, y es de agradecer muchísimo eso, porque al final a él también le transmitieron que yo no iba a continuar, que yo no iba a seguir. Y él lo único que hizo fue ayudarme, decir que no me iba a poner ninguna traba en ningún aspecto, y que él tampoco me iba a apartar ni me iba a hacer nada. Él simplemente iba a darme lo que yo me iba ganando cada entrenamiento, cada partido de pretemporada. Y creo que eso es lo que más me ha ayudado y lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Joder, es que realmente es duro, ¿no? Pensar que cualquier otro entrenador, o te pasa con cualquier otra persona y te dice, oye, pues mira, si vas a salir, no sé si apartarte, pero bueno, te voy a dar protagonismo el justo, y como en teoría sales, tener un míster que al final haga eso y que piense tanto en el jugador, hostia, es que al final yo creo que es muy positivo, ¿no? A nivel también mental, ¿sabes? No, Psicológico. claro, al final yo venía cada entrenamiento y decía, joder, si es que parezco uno más. Y entonces entrenabas como uno más y jugabas como uno más. Y no, aún sabiendo que el club no contaba contigo, pero quieras o no, tenías esa esperanza de decir, coño, que igual tengo alguna posibilidad de quedarme. Y eso yo creo que es lo que más, esa esperanza era lo que más motivación me ha dado. O sea, eso te ha conectado y todo incluso, ¿sabes? No entiendo, que, Sí, que, sí, que te claro, ha vuelto... claro, porque yo llegaba a mi casa y era como, vale, igual mañana nos toca salir, ¿sabes? Pero Ujú. llegaba al día siguiente al entrenamiento y no era como en algún caso que ha pasado que te tienen apartado en una banda, que te dicen, mira, no contamos contigo, no vas a entrenar Ujú. porque no te vas a quedar, entonces tampoco vamos a perder el tiempo contigo cuando no vas a formar parte de la plantilla. Sí, sí. Que es lo lógico Pero realmente. O sea, que al final claro les que es lo pasan muchos lógico, equipos, quiero decir. claro que es lo lógico, es algo normal en el fútbol y más hoy en día que Sí, la sí. diferencia es mínima. La diferencia al final, si tú no vales, pues viene otro y lo va a hacer igual o mejor que tú. Ujú. Y es mínimo. Y el míster en ese aspecto, la verdad que fue en plan súper sincero. Me dijo que él no me iba a regalar nada, que él iba a hacer lo que para el equipo fuese mejor. Y si en ese momento veía que yo era lo mejor para el equipo para poder ganar el partido de Ibas a pretemporada entrar. en este caso, iba a entrar. Y así fue. Y poco a poco, pues tuve la suerte no sé si la suerte o no la suerte, pero de ir entrando, sentirme importante, ir metiendo goles, ir ayudando al equipo, el equipo iba ganando y que nos plantamos la primera jornada de liga y el míster tuvo que optar por mí en esos minutos finales en Almería. Ujú. Y al final mi cabeza estaba de que yo quería quedarme aquí En porque esa jornada sinceramente, uno también, o sea, en esa jornada uno tú aún seguías pensando que salías. sí, sí, claro, yo en Sí, esa ¿no? Claro, jornada claro. uno yo juego pensando ¿Sabes? claro, pero yo fui al míster y le dije, mira, después del año que llevo, ofertas oficiales, ofertas, no No tengo tengo. ninguna para la mesa, ¿sabes? Y yo mi cabeza está aquí, ¿sabes? No Ujú. voy a pensar en que si me voy y tal. Yo mi cabeza la tengo aquí. Ya si luego, cuando se cierre el mercado, el club decide Tal. lo que él quiera, yo lo aceptaré y al final lo aceptas no lo compartes, pero lo aceptas porque al Claro, final el claro. club es el que tiene la posición de elegir y de decidir. Es que te baja la tierra eso, ¿no? En plan, como que Y- te... no, no, te... no. O sea, esta pretemporada ha sido Ah, sí.
un golpe de realidad de Ujú. decir, de un año a otro se te va todo al traste. Se te va todo a que no eres importante ya para segunda división, con todos los años que llevas atrás, y que o empiezas desde cero y dejando al lado todo lo que vienes detrás y volviendo a empezar, más o menos, volviendo a empezar y currando como el que más, o no me hubiese quedado, vamos, sin ninguna duda, ¿sabes? Hostia. Yo hablaba mucho con mis padres, con mis amigos y les decía, o sea, les ponía el ejemplo de yo soy como un juvenil que sube a hacer la pretemporada con el primer equipo, pues yo ahora mismo estoy en esta posición. Y desde aquí, pues intentaré hacerme hueco, ganarme al entrenador, ganarme a quien sea e intentar, ya te digo, si son 10 minutos como fueron en Almería, 10 y si son más, pues más. Y al final, pues, con esa mentalidad yo creo que es lo que me ha dado a poder quedarme aquí. Qué bueno, ¿eh? O sea, qué reflexión. O sea, es una reflexión, la verdad que es No, jodida, ¿eh? no, claro. Sí, O sí, sea, claro. O sea, yo venía llevaba 6 años en segunda, 6 o 5, un año en primera división, ujú, y tú al final siempre dices, bueno, algo te sale, algo te sale. ujú. Pero Hasta luego que no te llega sale. hasta que ves que tanto, o sea, que tú vienes de hacer un año penoso, como el que vine haciendo yo, y ves que gente que no ha hecho tan mal año se queda sin equipo. Entonces te pega un golpe de realidad terrible y de decir, tienes tus comunidades, tienes tu piso, tu tanto. Yo vine aquí y me tocó compartir piso 2 meses con Ricky, ¿sabes? Y te hacía pensar el decir, coño, hace 2 meses era un jugador profesional de segunda división, tal, con mis comunidades, con mi tal, y ahora mismo estoy a las puertas de un club que a priori soy su salida, su principal salida, y compartiendo piso. O sea, te sientes un poco, Como es que es literal como juvenil, si ¿eh? O hubiesen sea, vuelto a empezar, como sí, si sí, sí, hubiesen, sí. como si hubiesen vuelto a empezar, O sea, a ¿sabes? nivel mental eso debe ser, de verdad, Dani, de haber sobrepasar ese bache, quiero decir, ¿sabes? O sea, el decir, me voy a levantar de este y, coño, pues aprovechar cualquier oportunidad y cualquier Mm. situación que me salga para... A nivel mental creo que lo mejor es la realidad, ¿sabes? ¿Lo Poner has trabajado tú, encima Dani, a nivel mental? ¿Has trabajado con alguien o ha sido todo Sí, sí, puro? sí. Yo trabajo mucho con Adrián Carmona, Ujú, mi psicólogo, y lo que hacíamos era poner encima de la mesa la realidad, sin ningún tapujo. El 1 de septiembre puedo estar en mi casa. Si el club decide lo oportuno y no me sale de ningún otro club, puedo estar en mi casa. Y luego la otra parte era de poder quedarme. ¿Qué voy a hacer? O pienso en que me voy a ir el 1 de septiembre a mi casa ujú. y me hundo en la miseria de estar todo el día Sí, sí. pensando en eso, pensar tal, Destrozado a nivel mental. o me olvido un poco de eso y me voy al trabajo del día a día, a que para mí cada entrenamiento, cada vez que no salía de una sesión o cada vez que me convocaba en un partido pretemporada o tal, para mí era un regalo y te lo llevas ahí a llevártelo al día a día, no a largo plazo, o te vuelves loco, ¿sabes? Sí, sí. La Qué clave para bueno. mí creo que ha sido el día a día, ¿sabes? Ir al Ujú. día. Sí, Como sí. el que va a hacer la compra y compra para comer y para cenar y al día siguiente vuelve al Mercadona, pues igual. Sí, sí. Yo venía aquí cada día, hacía lo mío, intentaba hacerlo lo mejor posible para que nadie me pudiese reprochar nada, incluso yo mismo, por si el 1 de septiembre me iba a mi casa, decir, vale, yo estos Yo lo dos he dado todo meses aquí. lo he dado todo y si el club ha decidido esto, perfecto. Yo sigo a lo mío, me voy, pero me voy con la cabeza alta. Brutal, la verdad, Mm. tío, Dani. Mira que realmente es una situación jodida, porque al final te pones a pensar y dices, venías de lo que venías, ¿sabes? Encajar Mm. eso es que te puede, hablando mal, o sea, de verdad, te puede hundir la carrera realmente. Y ya está. No, Y, no, claro. Sí, y te sí. vas a. O te olvidas del fútbol profesional, te olvidas de segunda después de haber estado tanto Mm. tiempo. Y ahí sí que empiezas de cero de verdad. No, ahí Ahí sí ya, que. ya cuando estás 6 meses sin equipo, volver a reengancharte, y ahí ya sí que vienen los problemas. Sí, sí. Pero ya te digo, yo ni pensaba en eso.
yo decía, yo esto sé que puede estar ahí, sé que es una posibilidad que a priori era bastante grande, Ujú. porque ofertas no tenía ninguna, pero voy a intentar archivarla y cuando llegue el momento de esa opción ya pensaremos en ella. De momento vamos a centrarnos en esto. Qué bueno, tío, Dani, qué bueno. Em, la verdad que es un tema que da mucho para la reflexión, por eso me he quedado aquí parado, porque creo que incluso también se puede ayudar hasta muchos jugadores que nos escuchen y que digan, porque pasan por esa situación, en muchas ocasiones pasan por esa situación y gestionarla no es fácil a nivel emocional, a nivel mental, el compaginarlo también, conseguir currando, ir a entrenamientos, ir día a día con el club, no es fácil, no es fácil y creo que valía la pena pararse aquí a dar esta reflexión. En cuanto a lo táctico, tío, yo creo que justamente lo que te ha pedido el míster, Alberto, lo estás dando, ¿no? Ser un jugador ahí que rompa el espacio, que dé profundidad, que corra la espalda. Al final ahí te estás sintiendo muy cómodo. Sí, yo... Es lo que te he dicho, cuando haces el reset, todo lo que te digan que tienes que hacer, lo vas a hacer. Mm, Entonces, yo me senté con él y le dije, dime lo que quieres de mí y yo lo voy a hacer, ¿sabes? No ujú, voy a... Porque sí que antes lo mítico, ¿no? Que te decían, tienes que hacer esto y esto. Sí, ya, pero mm. yo juego de esta manera y también entiéndeme tú a mí. Y ahí ya no, Y ahí tú ¿sabes? bajaste al suelo y dijiste, lo que tú me digas, yo lo hago. Claro, ahí ya era. Yo tengo mi juego que no me da para quedarme en segunda división. Entonces, dime tú las pautas que tengo que seguir. Y gracias a eso, gracias también a la sinceridad ya te digo, del míster de decírmela, ¿sabes? Porque también podía haberme Ujú, dicho, mira, ¿para qué te voy a decir nada si tampoco, ujú, ¿sabes? ujú. Sí, sí. Y él me dijo, esto y esto. Explótalo, hazlo y yo lucharé por ti. Y así ha sido. Y así está siendo. Sí, Sí, sí. sí, así está siendo, claro. Ahí también creo que influye también bastante el vestuario, ¿no? El tener un vestuario unido, Mm. tener compañeros ahí que te, joder, que te digan para arriba, ¿sabes? Para adelante, vamos, que esto lo sacamos entre todos y Eso entiendo sí que que ahí es también verdad hace bueno. que yo tuve la suerte de que conocía el vestuario de años Claro. anteriores y al final yo al final compagino muy bien con ellos, me llevo muy bien con todos, entonces ellos te daban el ánimo que a Ujú. veces te faltaba. Necesitabas. Al final, coño, eres una persona normal y ves que, No te está joder. dando. Claro, y ellos al final te van animando y ves que ellos confían en ti. Y esa confianza que ellos te dan es la que te da para poder confiar en ti y para poder seguir adelante. Qué bueno. Hace poco vinisteis a casa, vinisteis a Castellón, ¿no? A tus tierras. Sí, sí. Y llevando los 3 puntitos. Partido duro ese, fue partido duro, ¿eh? Joder, fue muy duro, fue muy Ya. duro. Y también porque venías de... Yo el año pasado era la primera vez que jugaba en Castalia Ujú. y te meten cuatro. Mm. Ya no metieron cuatro o cinco, ya ni me acuerdo. Y joder, ese partido me fui Jodido. jodidísimo. Y este Toda tu partido, familia ahí mirando, entiendo, ¿no? claro, estaba toda Claro, mi claro. familia, todos mis amigos, todo el mundo allí. Ya, tío. Y al final vienes de ese partido y yo iba allí, cagado tampoco, pero iba Ya, diciendo, ya, ya, joder, ya. Con la espinita un poco clavada, digo. claro, por favor que salga todo bien, por favor, tal. Otra vez no me apetecía pasar otra vez por lo mismo. Y la verdad que salió todo muy bien. Sí, 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 Salió sí, genial. sí. Y hombre, aguantasteis, ¿eh? Porque es verdad que el partido. ¡Fua! No, el Castellón, Eh, es que el Castellón tiene unos jugadores que incluso con uno menos te somete muchísimo, te somete muchísimo. El fin de contra el Málaga, este fin de semana ya lo vivió el Málaga, que es que en 4 minutos se te escapa todo y es que tienen jugadores para eso. No, no, De, por eso se valora más ahí del estar focus todo el partido que sí, estuvisteis, sí, ¿eh? sí, Porque es sí. que te la lían en nada. Te la Claro, lían en claro. nada. De Los hecho, jugadores que tienen de hecho, es... Dani, la expulsión es brutal. O sea, a mí la expulsión me parece penosa, tío. Mira que lo hablamos aquí en el programa durante tal. Las dos, Mm, quiero decir, la de Gino como la de Alberto. Eh, sí. en fin, para Al final mí creo ese tipo que de es acciones. una decisión del árbitro y que si Ya, pero también la creo que cosa, Dani, es que no es del árbitro, porque va a verla, ¿sabes? O sea, va a revisar claro. una jugada ahí Mm. en parado, en cámara lenta, que es un lance del juego que, bueno, que sí, que se enzarzan. Esto no está Se- diciendo nadie que pero no. es, Pero es un, es un encarzamiento de toda la una vida, amarilla ¿sabes? para cada uno, Del, como del se ha hecho central con siempre. el delantero de toda la vida y que al final creo que para mí fue un poco riguroso. Ujú. Sí, Ni sí, sí. era para ellos ni era para nosotros. Sí, sí, para ninguno, para ninguno. Yo
también al final te llama el VAR ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Pero pues eso es lo que pedimos, tío. Eso es lo que pedimos, que al final tiene que tener uno, tiene que confiar en su decisión. Y si, oye, si no estás de acuerdo con lo que dice el VAR, es que el ejemplo más claro lo hemos visto esta semana también también el Castillo en Málaga. Es que se va a mirar unas manos, no sé si las has visto, pero se va a mirar unas manos, Sí, sí. se tira 7 minutos para una revisión de unas manos que no se ve en ninguna toma. Si le dan la mano, ¿no? En una melee de 7 jugadores ahí en medio intentando rematar la ola. Es que, ¿cómo lo vas a ver? O sea, Claro. ¿cómo lo vas a ver? No, y luego te vas. Al final es una comparación un poco tal, pero por ejemplo en el partido de ayer del Madrid, al Ujú. árbitro lo llaman con la mano Sí, y sí, sí, sí. rectifica y no pasa nada, Sí, sí, ¿sabes? sí. No, Y no dice pasa que, y dice que no, absolutamente ya nada. está. Sí, sí. Y dice que no, la ve y dice, vale, no es mano. No es para mí. Ujú. Y ya está, y rectifica y ya está, y no pasa nada. Pero aquí yo creo que cuando te mandan al bar, Ya ya tienes está. que Ya, tomar una decisión en plan de ya lo has o blanco o condicionado. negro. Claro, o Tal blanco o cual. negro. No, no, o blanco o negro no. Lo que te ha dicho el de arriba, porque si el de arriba te ha dicho Claro. que es blanco, pues voy a pitar lo que me ha dicho el de arriba que lo ha visto mejor. No tienes Mm, ahí, el árbitro no tiene esa fuerza como de voluntad y decir, no, es que yo creo que lo que he visto no da para pitar penalti. No mm. pasa. Es No pasa. difícil, es un mundo que no conocemos y Sí, sí. opinamos desde la barrera, por así Bueno, pero tú decirlo. estás dentro, Dani, tú estás dentro al final, partido tras partido, o sea, tú lo ves, tú Claro, sabes, conoces a los pero jugadores, sabes la reacción que tienen. Justo en esta ocasión no hay nadie del Málaga que la pida, la mano, nadie. no, no, Tienes que no, conocer claro. el partido, tienes que conocer a los jugadores, te estás preparando Mm, toda la semana el partido. Tío, no ha pasado nada, no has visto nada, nadie lo ha protestado. Eso yo creo, ahí yo creo que es la falta de, pues eso, de preparación mm, un poco de los árbitros, que luego ya sabemos que es muy jodido, ya la sabemos, pero tú que estás dentro sí que lo ves, sí que lo puedes ver, sí que lo notas. claro, pero es un tema que para nosotros es un poco, Tabú, ¿no? Sí. claro, tabú, difícil de Sí, hablar sí. porque al Al final es final lo que hay. Ujú. Sí, sí. Está claro. Oye, viste, ayer verías al Madrid, claro. ¿Viste el lunes lo que, lo que hizo Iván Alejo, el jugador del Valladolid, por la expulsión y todo? ¿Lo viste? no lo vi. Le, No, nada, estaba en un lance partido, ya sabes cómo es Iván Alejo, ahora se enfrentaba a él varias veces. Le dio un beso en juego, le dio un beso, eso se acercó cogió al rival y le dio un besito. Y el rival que era un jugador de Granada que se llamaba Hormigo, reaccionó, obviamente, pues soltando el brazo, le dio en la cara, se tiró al suelo y ha habido mucha polémica en ese tipo de acciones. Que yo siempre digo que al final es el tipo de jugador que tú siempre quieres en tu equipo, pero que cuando juegas contra él cuesta. mm. Cuesta porque te saca de tus casillas. O sea, es un jugador que eso lo hace muy bien y eso Ujú, lo explota al máximo. Y intenta siempre buscarte esas cosquillas para beneficiar a su equipo, que al final ujú, cada ujú. uno usa sus armas, él tiene las suyas, pues tienes que ser un poco más inteligente en ese tema porque sabes que él te va a buscar todo lo que pueda para poder sacarte del De tus juego. Vaya. casillas. Sí, sí, Claro, sí, claro. sí. Sí, sí, está claro. Para cerrar, Dani, Ipurúa, complicado, ¿eh? Sí. Complicado. No vienen en buena dinámica y eso yo creo que los hace aún más peligrosos porque Mm. vienen de 4, creo que son 5 partidos seguidos sin ganar. Dudas, pero sigue siendo Ipurúa. Aquí siempre lo decimos. Creo que es el campo más jodido de toda segunda división. Yo te diría junto al del Mirandés también, me parece un campo muy, Mm. muy, muy, muy jodido. Y es lo que veníamos hablando antes, que en segunda vienes de una dinámica mala, pero te puedes enganchar en cualquier momento, Ujú. ¿sabes? Que igual que vienes de una buena, te pueden pintar la cara, como nos han pintado a todos, vienes de una mala y se la puedes pintar a quien sea. ¿Cuál? Entonces, lo de las dinámicas en esta liga es un poco El relativo, ¿no? heavy. Sí, 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 sí. Sí, Sí. sí. Pero ¿cómo lo ha preparado el míster este partido? ¿Qué os ha dicho esta semana? ¿Qué El partido se míster nos espera? ha preparado para que sea un partido muy intenso. Muy intenso, partido de segundas jugadas, partido de que al final las dimensiones son más estrechas que nuestro estadio. Y entonces es un partido muy, muy de segunda jugada, sobre todo, de intensos y darle mucha amplitud al campo, aunque no las tengan. Ujú. Dani Escriche, ha sido un placer, de verdad, real, porque somos paisanos, aparte de eso, y porque creo que has dejado una muy buena reflexión de- del fútbol y de lo que es la vida del futbolista más allá de lo que pasa en el campo, que muchos futbolistas pues muchas veces tienen que pasar también por esas situaciones y creo que ha quedado muy interesante ese repaso. Así que desde aquí desde tu casa, te mando un fuerte abrazo. Y ya sabes que siempre que quieras y que puedas, pues aquí tendrás el micro de Camino al Cielo en Radio Marca
hablar de segunda división o para hacer las reflexiones que hemos hecho hoy. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo, Dani, gracias. Chao. Momento, como siempre, de En Camino al Cielo, irnos a hablar en nuestra pequeña sección. Nuestro compañero Lucas hoy se ha preparado una sección interesante, ya sabéis, con historias de segunda. Hoy va de segunda de equipos africanos. A ver qué nos trae Lucas. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. I only wanna die alive, never by the hands of a broken. Bienvenidos a Historias del Sábado, una semana más en esta sección de Camino al Cielo donde repasamos la historia de la segunda división. Este año tenemos en la categoría de plata a la Agrupación Deportiva Ceuta, es uno de los equipos más extraños que han visitado esta categoría, por lo menos durante los últimos años. Pero no ha sido el único equipo africano en competir en la categoría de plata. En este programa de Historias del Sábado vamos a repasar los equipos que han competido en la categoría de plata pasando el continente africano. Por supuesto, no nos vamos a centrar en los equipos de las Islas Canarias, que geográficamente sí que están en territorio africano, pero los vamos a obviar. Vamos a comentar solo equipos que geográficamente están en el norte de África o estaban en el norte de África. Si queréis otro episodio de equipos canarios, tal vez en un futuro se pueda hacer. Empezamos comentando al Club Atlético Tetuán, el único equipo africano que ha competido en la primera división española. Durante 6 temporadas compitió en la segunda división, desde 1949 a 1956. Entre 1912 y 1936, Tetuán fue un protectorado español dentro del país de Marruecos, es decir, era una ciudad al uso española. Los equipos de Tetuán podían competir en las competiciones españolas y todas las instituciones de la ciudad estaban regidas por las instituciones españolas. El club fue fundado el 12 de marzo de 1922 en Tetuán por un grupo de jóvenes militares españoles aficionados del Athletic Club de Bilbao. Fue campeón del Grupo 2 de la Segunda División de España en la temporada 50-51, lo que le dio derecho a jugar en la Primera División Española, siendo esta la única vez que compitió en la élite del fútbol español. Quedó en el último puesto de la clasificación, por lo que descendió de categoría. En la actualidad ocupa el penúltimo lugar de la clasificación histórica de la Primera División Española, solo por delante de la Cultural y Deportiva Leonesa. Tras la independencia de Marruecos en 1956, los jugadores y directivos españoles del Club Atlético Tetuán se trasladaron a la ciudad vecina de Ceuta, que nunca fue parte del protectorado. La directiva del club decidió fusionar el equipo con el club local de Ceuta, la Sociedad Deportiva Ceuta. El nuevo club fundado, Club Atlético de Ceuta, heredó los derechos federativos del Club Atlético Tetuán y su plaza en la segunda división. Por otro lado, en la ciudad de Tetuán, en la parte marroquí del club, fundó un club con el mismo nombre, Atlético Tetuán. Más adelante se refundaría como Mogrez Atlético de Tetuán y actualmente compite en el sistema de ligas de Marruecos. El siguiente club del que vamos a hablar es la Unión Deportiva España o Unión Deportiva de España, o también conocido como España de Tánger. Varios nombres para un equipo que fue fundado en la ciudad de Tánger, de aquella también ciudad en protectorado español. La Unión Deportiva España fue uno de los equipos de la segunda división española durante los años 50, un mítico de la categoría de plata durante mitad del siglo pasado. Hasta la independencia marroquí, la competición de fútbol en el protectorado español seguía siendo la Liga, y en Marruecos había otros equipos de origen español, como la Unión Deportiva Sevillana, la Unión Tangeriana, el Fútbol Club Iberia o el Club Atlético Tetuán. Algunos de estos equipos no llegaron a la segunda división, pero como estamos comentando, se regían por las normas de la Federación Española. Después de la independencia de Marruecos, el Club España de Tánger fue absorbido por el Algeciras Club de Fútbol, una ciudad que está a unos pocos kilómetros, tan solo cruzando el estrecho. En 1956 fue cuando se dio esto. Sin embargo, posteriormente volvió a su nombre original, el Algeciras Club de Fútbol, que es con el que compiten hoy en día. Vamos, que se puede decir que esta Unión Española Tánger resultó en el que hoy es el Algeciras Club de Fútbol.
Además de los ya comentados, también tenemos otros equipos, también un poco peculiares, que han jugado en el fútbol español. Tenemos un equipo que disputó solo una temporada la categoría de plata, y es que tan solo duró 3 temporadas de existencia. Es la Escuela Hispanoárabe de Tánger, un equipo fundado por una escuela de Tánger y pues que llegó a competir en el fútbol de aquella semiprofesional español. De hecho, la Escuela Hispanoárabe de Tánger no ascendió por méritos deportivos, sino por una invitación del dictador Francisco Franco como agradecimiento a la ayuda de la ciudad africana en la Guerra Civil Española al bando nacional. Este equipo descendió hasta categorías regionales y a los 3 años de existencia desapareció, siendo el peor equipo en la historia de la segunda división. Y por último tenemos a la Agrupación Deportiva Ceuta, de quien ya hemos hablado, un heredero del Club Atlético Tetuán. No hay nada que comentar de este equipo, todos sabemos su historia y nos está cautivando este año en la segunda división. Pues estos han sido todos los equipos africanos que han competido en la categoría de plata. Ha sido un placer comentarlo y nos vemos la semana que viene con más historias de la segunda división. Y nosotros que llegamos hasta aquí en este programa número 12 de Camino al Cielo, y como sabéis, para siempre, para despedirnos, hay que agradecer al Albacete Balompié, que nos ha dejado y nos ha permitido entrar dentro de su club y hablar con uno de los jugadores que ahora mismo está recibiendo pues bastantes focos, como es Dani Scriche, y que además nos ha dado una charla, una reflexión brutal sobre tramos de vida en los que a veces los futbolistas tienen que pasar, tramos complicados, pero que por suerte a veces sale bien la cosa. Y para cerrar, ya saben, como siempre, jornada 13 de Hypermotion. Tendremos el viernes 7 de noviembre la apertura con un Mirandés Real Sporting. El sábado la seguirán el Real Sociedad B y Leganés a las 2. A las 4:15 tendremos 2 partidos, Huesca Andorra y Eibar Albacete. De 6:30 en ese horario el Depor Cultu. El 8 de noviembre a las 9 Málaga Córdoba, y ya partidos del domingo a partir de las 2 tendremos ese Unión Deportiva Las Palmas Racing, a las 4:15 el Ceuta Almería, a las 6:30 el Granada Real Zaragoza, a las 9 el Cádiz Real Valladolid, y de cierre de jornada partido en el plantío a las 8:30 Burgos Club Deportivo Castillo. Nosotros hasta aquí, nos vemos la semana que viene con más Camino al Cielo. Chao.